Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 2 y vamos a exponer acerca de las tendencias mundiales a largo plazo en el uso de los recursos naturales y en los impactos ambientales. Mi equipo está conformado por Zamorano Pérez José Eliu, Jaime Guillermo y su servidor Martínez Arrola Luis Emanuel. Los dejo con mi compañero para iniciar la exposición. Los temas a abordar en esta presentación serán los siguientes: la dinámica global del uso de los recursos materiales, la evaluación de la dinámica de los impactos ambientales globales y escenarios para el futuro uso global de materiales. El primer tema del que se hablará será la dinámica global del uso de los recursos naturales. Extracción de materias primas. El uso global de recursos materiales naturales se basa en el consumo de minerales portadores de energía fósil, minerales industriales, minerales de construcción y biomasa. Las principales causas del aumento de la extracción de estas materias primas han sido los procesos económicos, el número de habitantes, más concretamente el aumento de la población, y el nivel de vida material. En cuanto a los procesos económicos, estos son los más asociados al uso de recursos, ya que a nivel mundial la cantidad de materias primas extraídas es aproximadamente equivalente a la cantidad global de materias primas que luego se utilizan en los procesos económicos. Por otra parte, si bien el consumo global de recursos se ha multiplicado por 8 desde 1900 hasta 2005, como se puede ver en esta gráfica, el uso promedio de recursos per cápita solamente se ha duplicado de 4.6 toneladas a entre 8.5 y 9.2 toneladas, por lo que el aumento de la población no es una de las principales causas del aumento de la extracción de materias primas. Ahora bien, el nivel de vida material también es un factor importante a considerar, dado que, por ejemplo, una persona en India consume un promedio de 4 toneladas de recursos por año, mientras que una persona en Canadá consume 25, por lo cual el nivel de vida material sí puede llegar a asociarse en gran medida con este aumento en la extracción de recursos. Inicio del desacoplamiento. Entre 1900 y 1945, las tasas metabólicas globales se estabilizaron. Sin embargo, al término de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de la década de 1970, estas tasas tuvieron un rápido crecimiento. Después, en 1973 y hasta principios del siglo XXI, estas tasas se volvieron a estabilizar. No obstante, en los últimos años, estas tasas han vuelto a aumentar debido al rápido crecimiento de economías emergentes, tal como China, India y Brasil. Esta estabilización en las tasas metabólicas globales marcó los primeros indicios de desacoplamiento, ya que por un gran periodo de tiempo el crecimiento económico se deslindó del aumento en el consumo de recursos, lo cual no había pasado anteriormente. Ahora bien, aquí hacemos referencia con tasa metabólica. Esta se refiere al uso anual de recursos per cápita y representa el nivel material de vida en un país, y si la población aumenta o disminuye, también lo hace proporcionalmente el uso de recursos. Esta tasa depende en gran medida del estado de desarrollo de un país y de los ingresos que posee su población, así como la densidad poblacional. De tal forma que lo que muestran los datos es que mientras en los países altamente desarrollados estas tasas metabólicas se han estado estabilizando, en el resto de países estas tasas siguen aumentando. Estos datos demuestran que mientras más altamente desarrollado se encuentre un país, mayor será la estabilización de sus tasas metabólicas. Con esto podemos concluir que los conocimientos recopilados se pueden utilizar para proyectar el uso futuro de los recursos y para modelar el agotamiento de los mismos, así como para generar estrategias de desarrollo para el desacoplamiento del uso de recursos del crecimiento económico. Ahora yo voy a explicarles acerca de el punto número 2.3, que es la evaluación de la dinámica de los impactos ambientales globales. Este punto tiene diferentes subtemas y empezaremos con el primero, que es el 2.3.1, que son estrategias para reducir los impactos. En este punto se enfocan en dos estrategias para poder reducir los impactos.
La primera es cambiando la combinación de recursos utilizados mediante la sustitución de recursos más dañinos por menos dañinos. Esto creo que no hay mucho por qué indagar de este tema, ya que lo hemos visto en diferentes materias dentro de nuestra carrera e incluso siempre lo vemos cotidianamente, pero no nos damos cuenta, ya que siempre tratamos de sustituir los recursos menos dañinos por más dañinos por unos menos dañinos, como por ejemplo el uso del plástico, ya que se acostumbraba muchísimo que a lo mejor en los supermercados se daba bolsas de plástico para poder guardar nuestras cosas que comprábamos. Pero después, por así decirlo, descubrimos que el plástico contaminaba mucho ya que tardaba muchísimo en descomponerse. Es por eso que se optó por dejar de dar las bolsas de plástico en los supermercados y ahora dar bolsas de papel o incluso no dar bolsas si no es necesario. Pero si es necesario bolsas de papel que se podría decir que son menos contaminantes. El siguiente punto es el B, que son usando recursos de una forma más benigna con el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. Igualmente que el primer punto, este es un punto que hemos visto a lo largo de toda la carrera, en donde siempre debemos de tener en conciencia, por así decirlo, el uso de los recursos de una manera muy inteligente, debido a que hay muchísimos factores que pueden ayudarnos para poder y beneficiarnos si hacemos esto. Como por ejemplo, podemos tener un crecimiento económico, ya sea a nivel global o también a nivel nacional, dependiendo también de los países, ya que muchísimos aspectos, por ejemplo, ellos prevén que si podemos utilizar los recursos inteligentes, los recursos inteligentemente, podemos sumar hasta 2 millones de dólares anuales en la economía mundial. También tenemos muchos puntos a favor, debido a que a cualquier recurso que nosotros vayamos a voltear, este tendrá una oportunidad de mejora. Y también tendremos que aumentar la eficiencia en estos recursos para poder usarlos inteligentemente, ya que si los usamos, por así decirlo, hasta el último gramo, por así decirlo, podemos ocupar tener un mejor conocimiento de ellos. Y por último, y no menos importante, también es que vamos a contribuir a reducir el cambio climático que se vive dentro del país. Y ahora el siguiente punto es el 2.3.2, que es llamado la curva ambiental de Kuznets. Esta curva ambiental está relacionada al crecimiento económico de un país y el deterioro ambiental. Debido a que esta curva y esta teoría es una teoría, esta teoría dice que cada vez que un país crece económicamente, el deterioro ambiental va a ir bajando. Esto primero se debe a los países, por ejemplo, que son primer mundo, por así decirlo, ya que ellos tienen un mayor nivel adquisitivo. Entonces, cada vez que un país crece económicamente, el deterioro ambiental va a bajar. Esto también porque una vez que crece económicamente, todos sus recursos también van a ir enfocados a la materia ambiental para poder reducir todo este cambio climático y esta contaminación que le hacemos al medio ambiente. Como por ejemplo en Inglaterra, en una ciudad, no recuerdo muy bien el nombre, eh, cada vez que una persona quiere transitar en automóvil de combustión, o sea, que usa gasolina, tiene que pagar, por así decirlo, una multa, por así decirlo, como un peaje, si quiere transitar en automóvil dentro de la ciudad. Esto, por ejemplo, si lo comparamos en Inglaterra, que es el país donde se hace esto, las personas pueden pagar esta multa, por así decirlo, debido a que tienen una economía muy fuerte. O sea, cualquier persona podría darse ese lujo de poder pagarla. Pero si pusiéramos esta multa, por ejemplo, aquí en México, muchos de nosotros no podremos pagarla o incluso dejaremos de pasar por la ciudad debido a que no tenemos una economía muy buena. Entonces nosotros no tenemos ese salario para poder subsidiar este paseo dentro de la ciudad con carro. Bueno, también la curva ambiental de Kuznets es muy criticada debido a que no considera dos puntos muy importantes. El primero es que cuando crece económicamente un país, este contamina al principio, por así decirlo, cuando va creciendo económicamente, debido a la construcción de empresas, de exportaciones, etcétera. Entonces, la curva de Kuznets no siempre considera que este contaminación, por así decirlo, este deterioro ambiental va a ser reversible. Pero en muchos de los casos no siempre va a ser así. Como por ejemplo, si ponemos alguna empresa en un bosque, por así decirlo,
el bosque no se va a revertir, ya que tenemos la empresa encima, por ejemplo, donde estaban los árboles. Entonces, no siempre va a ser reversible todos estos impactos que nosotros hagamos. Y por último, la última eh, desventaja que hay dentro de la curva de Kuznets es que no considera estas exportaciones o este internacionalismo, este globalismo que hay en el mundo. Debido a que si una empresa, por ejemplo, que está instalada en Reino Unido o en Inglaterra, como dijo anteriormente, este, que su país está bien económicamente, en el país se va a regular muy bien todo esto ambiental y, por así decirlo, ellos cumplirán con su parte. Pero muchas de las veces las empresas no solo se quedan en su país, sino que tienen sedes en diferentes países de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si esta empresa viniera a México, aquí se contaminaría porque no tiene esta restricción como en Inglaterra. Entonces, Inglaterra estaría bien, por así decirlo, porque ellos sí conservan su deterioro ambiental, pero nosotros no, porque no tenemos esas regulaciones ni ese poder de crecimiento económico. Entonces, no considera este internacionalismo que se pone en diferentes países. Yo voy a explicar la sección 2.4, que son los escenarios para el futuro uso global de materiales. Como vimos en la anterior, en las anteriores, la extracción anual de materias primas y su uso y tendencia constituyen una gran amenaza que pues nos dirige al agotamiento de los recursos y bueno, con esto un desafío para el clima mundial y los servicios del ecosistema y económicos en el futuro. Durante el siglo XX, los principales países industrializados, principalmente estos se encontraban en Europa y América, y en Asia, que como podrían ser China y Japón. Estos son los que más contribuyen al crecimiento global. Pero estos mismos países son los que contribuyen a la mayor cantidad de contaminación y de extracción de materiales. Mientras que los países en desarrollo juegan un papel importante en la actualidad, debido a que presentan aumento en la población y en las tasas metabólicas que hacen referencia al uso de recursos por persona. El promedio mundial es de 8 toneladas, mientras que en esos países puede ser de hasta 32. En el escenario 1, pues es los modelos económicos como han sido hasta ahora. Los países más grandes continúan igual. Los países en desarrollo buscan duplicar estos métodos económicos de los grandes países. En este escenario no hay un cambio en lo que respecta a la generación de energía, en las emisiones, ni en el uso de recursos. Esto pues se resume en que las emisiones de carbono anuales se pueden llegar a triplicar. Y bueno, las predicciones del modelo IPCC SRES del 2000 estimaban 28.8 gigatoneladas de carbono al año, pero desde inicio del 2000 estas estimaciones han sido superadas. Así que bueno, pues se puede observar que no es el escenario ideal y no es lo que se busca actualmente, debido a que no es sostenible ni ambientalmente, y en el futuro pues el uso de recursos desmedido tampoco lo será económicamente. En el escenario 2, pues los países más avanzados, desarrollados y donde se encuentra la industria, se comprometen a reducir el uso de recursos y sus tasas metabólicas en un factor de 2, lo cual pues se resume en un promedio per cápita de 16 toneladas. Y los países en desarrollo buscan aumentar esta producción y este uso de recursos, pero sin sobrepasar lo de los industriales. Es decir, un aumento, pero no tan significativo como en el escenario 1, mientras que los desarrollados pues aquí buscan disminuir y en el escenario 1 buscaban mantenerse como estaban. Esto pues ya supone un cambio en la estructura de producción y consumo. Sin embargo, pues no es tan intensivo como podría llegarse a imaginar.
Es un escenario alcanzable y tiene un desacoplamiento significativo a través de inversión e innovación orientada a la sostenibilidad. Este es un escenario ideal, aunque no es el mejor, pero es alcanzable en la realidad y en las formas económicas en las que los países llevan a cabo sus actividades de producción, consumo, extracción de recursos, manufactura, entre otras de este tipo de actividades. Y por último tenemos el escenario 3, donde los países industrializados se comprometen a volver a las tasas de consumo, extracción y emisiones de carbono del año 2000. Se prevé que los países en vías de desarrollo y los desarrollados converjan en un promedio de generación de emisiones de 6 toneladas per cápita. Esto pues ocupa mucha inversión, mucha tecnología, mucha innovación en todos los países, para que todos tuvieran pues un promedio tanto de generación como de emisiones y también económico, porque pues todas estas actividades giran en torno al dinero y a que los países lo que buscan es erradicar la pobreza. En el escenario 1 lo que ellos buscan, los países en vía de desarrollo, es erradicarla a través de la generación y extracción de recursos. Aquí pues se busca la convergencia, y una mm, igualdad, por así decirlo, alrededor del mundo. Este es el escenario más ideal, ya que es el único, según las evaluaciones de IPCC, que logra prevenir un calentamiento más allá de los 2 grados, aunque no lo evita. Es una combinación entre el 2, aunque es un poco más extremo. Y bueno, esto sería todo. Hay que evaluar todos estos escenarios, estar conscientes de que es muy difícil, pues primero que los países se pongan de acuerdo y luego que logren llevar a cabo las acciones que se están prometiendo, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se logra. Sin embargo, pues estos son los primeros pasos, los escenarios donde tanto la población como los gobiernos y empresas pueden visualizar lo que va a suceder si no se llevan a cabo las acciones correctivas necesarias lo antes posible. Y bueno, eso sería todo por parte del equipo 2. Muchas gracias por su atención.